Hola, ¿qué tal amigos? En este video voy a estarte hablando sobre el miedo al fracaso. ¿Por qué carajos los seres humanos tenemos miedo al fracaso? Porque a veces nos sentimos con tanta ansiedad, con tanta esto que te aprieta el pecho por tener miedo al fracaso. En este video te voy a estar compartiendo por qué y cómo combatir eso, empezando desde acá. Comenzamos. Imagina por un segundo que vas por la carretera y vas manejando tu auto. Y cuando vas manejando, ves un poste de luz y pensás, no quiero pegar contra el poste. Y lo seguís pensando, no quiero pegar contra el poste, no quiero pegar contra el poste. Muy probablemente lo que va a suceder es que vas a pegar contra el poste. Esto es algo que yo siempre he dicho y aprendí hace muchos años, es que los miedos tarde o temprano te alcanzan. Es por esto que ¿por qué tener un miedo a algo que todavía no existe? Ahora, sin importar quién seas, qué hagas, ya sea que seas médico, abogado, ingeniero, arquitecto, lo que sea que hagas, sin importar si sos esposo, hijo, no importa en la vida el papel que decidiste tener y que la vida también te llevó y decidiste tener, sin importar lo que hagas, vos sos mucho más que eso. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque mayoría de gente tiene miedo a fracasar, no solamente en la vida, sino que tiene miedo a fracasar como esposo, como hija, como hijo, tiene miedo a fracasar como novio, como novia, tiene miedo a fracasar en su trabajo, en sus negocios. Y la verdad es que el miedo al fracaso yo lo veo como una falta de propósito. Te voy a explicar por qué lo veo como una falta de propósito. Porque cuando vos tenés un propósito claro y entendés que sos mucho más que lo que haces, voy a repetirte esto, es que vos sos mucho más que lo que actualmente haces. Son mucho más que ser una esposa, son mucho más que ser un abogado, son mucho más que ser una odontóloga o un odontólogo, o son mucho más que ser un médico, son mucho más que eso. Sin importar a lo que sea que te dediques o quien vos creas ser, son mucho más que eso. Entendiendo esto, realmente el miedo al fracaso debería desaparecer porque sin importar lo que suceda, quiero que entiendas que el fracaso es temporal. Eventualmente, todos vamos a encontrarnos con etapas de vida complicadas. Ahora, una cosa es el fracaso y otra cosa es la derrota. El fracaso siempre es temporal, la derrota es opcional. Depende de vos. Depende de quién vos quieras ser realmente. Depende de si tenés un propósito claro y definido hacia dónde vas. Un fracaso definitivamente es temporal, pero la derrota definitivamente es opcional. Eso está en vos. Ahora, si por algún día algo de lo que estás haciendo, no de quién sos, sino de lo que estás haciendo, de pronto no funciona, y por eso te dije, empecé con el miedo, debería no ser una idea en nuestra cabeza estar pensando en el miedo por la ansiedad que nos provoca el tener miedo a algo que puede suceder, porque eso no está sucediendo. El miedo generalmente es algo, el miedo a algo que no está sucediendo. Y por ende, si le tengo miedo a algo que no está sucediendo, muy probablemente, eventualmente va a suceder. Ahora, quitando esto, si ya estás haciendo algo que te acerca a tu propósito, es por esto que te decía ahorita de tener claro el propósito, porque si estás haciendo algo que te acerca a tu propósito de vida, si algo no funciona, es tan sencillo, si fracasaste en alguna parte de eso que te acerca a tu propósito de vida, es tan sencillo como intentar algo nuevo. Porque a veces tenemos miedo de intentar algo nuevo. Y te voy a decir por qué de pronto a veces tenemos miedo al fracaso. Es porque muchas veces o de pronto estás estancado en el lugar del último fracaso que tuviste. Mierda, muchas veces, repito esto, estás estancado en el lugar del último fracaso que tuviste. Y por años, de años, de años, de años, hay personas que mueren con el último fracaso que tuvieron sin siquiera darse la oportunidad de intentarlo de vuelta, sin siquiera darse la oportunidad de intentar de vuelta una nueva relación, sin darse la oportunidad de intentar de vuelta un nuevo negocio o sin darse la oportunidad de vuelta de cualquier cosa que hagas, porque al final del día recordá que sin importar lo que hagas, son mucho más que lo que haces. Quizás en algún punto de la vida te hicieron algo que te dolió o te hicieron algo que te hirió y estás estancado donde fue ese último momento que alguien te hirió, donde fue ese último momento donde sentiste que fracasaste y muchas veces nos adjudicamos como que queremos agarrar ese fracaso y lo abrazamos, fracasos viejos, lo abrazamos como si eso fuéramos. Y quiero que entiendas que no sos el fracaso.
son mucho más que lo que haces actualmente. Si en algún punto fracasaste de la vida, bienvenido al mundo real. Al final del día no hay forma de avanzar sin el fallo. Pablo, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué estás diciendo esto? Y te voy a explicar, cuando vas al gimnasio, la única forma de hacer que un músculo crezca, que un bíceps, tríceps o cualquier parte de tu cuerpo, las piernas, los muslos crezcan, es reventando el músculo. Y muchas veces Dios, la vida, el universo te permite pasar por situaciones para que entiendas que tenés que ir a un siguiente nivel de vida. Por eso te digo, recordá que el fracaso es temporal, pero la derrota es opcional. Y eso depende 100% de vos. Y antes de terminar, quiero recordarte esto. No se trata de dónde estás hoy, sino de dónde vas a estar. Una vez que tenés claro tu propósito, un propósito claro, definido, ¿por qué carajos estoy en esta tierra? Es ahí donde, sin importar lo que suceda en el pasar del tiempo, tenés claridad absoluta de hacia dónde vas. Por eso, lo primero que tienes que hacer antes de tener miedo al fracaso es tener miedo a no tener tu propósito claro y definido. Es tener esa sensación de necesidad de tener tu propósito claro y definido. Y esa sensación de necesidad de entender por qué carajos estás en esta tierra, por qué carajos haces lo que haces. Porque al final del día no sos lo que haces, sino que sos mucho más que lo que haces. Ahora sí, el miedo al fracaso no debería existir cuando tenés un propósito claro y definido y cuando entendés que tarde o temprano, y más temprano que tarde, vas a tener eso que anhelas, vas a cumplir tu propósito y te aseguro que una vez que entiendas tu propósito, el miedo al fracaso tiene que desaparecer porque no hay forma de que al final del camino, en la película que vos estás escribiendo, vos como protagonista no termines bien. Nunca he visto un protagonista de una película terminando mal. Siempre el protagonista termina con la más guapa, siendo el más abundante, es el que termina mejor. Y si vos sos el protagonista de tu película, ¿cuántas veces has visto un protagonista fracasar? ¿Estás de acuerdo conmigo que en el pasar de una película hay muchos momentos de complicaciones y dificultades, pero no por esto la película termina así? Por eso te recomiendo que tengas el propósito claro y definido, porque al final de la película, el escritor y el diseñador de esa película, de ese guión, sos vos. Me ahogué. Intento respirar. Así que bueno, ya sabes, son mucho más de que lo que haces y recordá que el fracaso es temporal, pero la derrota es opcional. Saludos a tu amigo Paula, nos vemos en la próxima.